Volvemos en Moliendo Café, hoy en compañía de Carlos Orozco. Él es el responsable del Comité de Investigaciones de AESCO en Colombia, pero también tiene una experiencia como inmigrante que nos ayuda a ampliar mucho más el marco de referencia para entender lo que sucedió y lo que acontece en este momento con la población colombiana y en general con los inmigrantes del mundo. Mencionábamos cómo se produce una primera cresta en esa ola de la migración constituida fundamentalmente por personas solas que llegan a rebuscarse, pero allí hay una particularidad, un alto porcentaje, es decir, una mayoría de esa población son mujeres. ¿Cuáles son las razones para que eso se dé de esa manera? Hay que hacer una aclaración, también, que cuando estamos haciendo un análisis, digamos, de alguna manera general, pero la migración en Colombia tiene unas particularidades por regiones. Hoy vamos a hablar de esas particularidades especialmente para el eje cafetero, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una migración desde el eje cafetero, lo que estamos hablando es que es una migración liderada en su mayor porcentaje por mujeres. Luis Eduardo Guarnizo hablaba en alguna de sus investigaciones que en el 2002 más o menos aproximadamente el 64% de la población colombiana en España eran mujeres, y de lo que estamos hablando es que del 100% de la población del eje cafetero que en el extranjero, más del 50% está en España. La migración pereirana es una migración liderada y por las mujeres. Y eso tiene unas connotaciones más allá de los números y los porcentajes. Es que a las mujeres liderar ese proceso tiene unas consecuencias y unos efectos tanto allá como aquí. Podemos decir entonces, que el que la mujer emigre tiene unas connotaciones muy particulares en nuestra cultura, que tiene que ver con que de alguna manera se va el eje articulador de la familia. Y cuando hablamos del eje articulador estamos hablando desde lo familiar, desde lo ético, desde lo educativo. Es la mujer quien realmente en nuestra cultura mantiene el hogar, sostiene, es el pegamento del hogar. Es que de hecho en esos índices un porcentaje alto son mujeres cabeza de hogar. Exactamente, las investigaciones que nosotros tenemos hablan más o menos sobre esa cantidad de mujeres que se han ido, aproximadamente el 36% son mujeres cabeza de hogar, Y cuando estamos hablando de eso, lo que estamos diciendo también es que uno de esos efectos es una cantidad de niños, de menores de edad, que se han quedado con abuelas, con hermanas, con familia, e inclusive hasta con vecinos. Y no estamos diciendo que sea culpa, y eso hay que aclararlo muy bien para los televidentes, de la mujer que se va. De lo que estamos hablando es de las causas profundas de la inmigración. La inmigración es un efecto de la falta de políticas de desarrollo de las localidades. O sea, es una consecuencia de esa ausencia de Estado que tenemos en nuestras regiones, que obliga a las mujeres y a los ciudadanos a salir, y especialmente a población, digamos de alguna manera, en condiciones de vulnerabilidad como son las mujeres cabeza de hogar. Y es muy importante, Carlos y amigos televidentes, hacer esa precisión, porque nuestro medio ha hecho carrera una percepción y un lenguaje sensiblero en torno a esa situación, y es hablar de huérfanos de padres vivos, es la frase que... Sí, hijos huérfanos de padres vivos es la frase que se utiliza. Para referirse a los hijos de las personas que emigraron, endilgando como una especie de culpa a esos padres o madres que partieron porque aquí no encontraban oportunidades laborales para darles a los hijos los niveles de vida que estaban dentro de sus expectativas. Efectivamente, Gustavo, de lo que estamos hablando es que ese éxodo masivo que se da desde el eje cafetero no es un asunto de casualidad, es un asunto que tiene unas causas. Entonces, de lo que estamos hablando es de una ciudad como Pereira, donde los niveles de desempleo han superado el 20%, donde es una ciudad con un alto índice de mujeres cabeza de hogar también. Y es una ciudad donde siempre histórica y culturalmente ha sido una ciudad de paso. Y eso es importante resaltarlo también, porque en el mapa que configura las migraciones en este país, de lo que estamos hablando es quiénes se van de este país, o quiénes se han ido y quiénes se siguen yendo. Y entonces estamos hablando de que generalmente, si nosotros cogemos el mapa migratorio de este país, de lo que estamos hablando es de regiones que han tenido previo una migración interna. Entonces, ¿quiénes se van de este país? Los paisas, los antioqueños, se van los rolos, los de Cundinamarca, especialmente los de Bogotá, los del eje cafetero y del Valle. Si usted ubica eso
en el mapa histórico de migraciones internas corresponde exactamente a quienes han salido ahora del país. Hay una continuidad. Hay una continuación de la migración. De lo que estamos hablando es que es un proceso de migración, donde el país de alguna manera ya se quedó pequeño y entonces la continuación de ese proceso es salir al exterior. Porque estos son cosas, digamos, claves. O sea, de Colombia no emigra el afrodescendiente, no migra el indígena, no migra el boyacense, no migra el pastuso. O sea, son unas regiones muy definidas. Muy definidas. Es una migración que es nueva para son las que lideraron los procesos de colonización. Exactamente. Carlos, ¿qué tal si hacemos una pausa y vamos un momento a las calles, escuchamos qué piensa la gente de todos estos asuntos y volvemos para continuar con nuestra conversación? No, el país no, pero sí he salido varias veces a Ecuador y Perú, Panamá. La verdad, pues si tuviera la plata, sí, pero como hoy en día el desempleo, pero gracias a Dios, pero, o sea, yo la verdad tengo una iglesia y ahí me ayudan para ir a cualquier país y me gustaría ir de pronto para experimentar por allá, pero es mejor aquí no es como Colombia, de pronto que en Francia, que ya tengo una amiga, me encontré con una amiga de ella y ella me dijo que Francia es muy bueno y todo, pero también es maluco. No, en este momento no, antes sí lo hice. Señora, ¿ha pensado alguna vez irse del país? No. No, la verdad que no. Deseo mucho permanecer en mi país. Me fui en una época pasada, pero por el momento no. ¿A dónde? No, ¿a dónde estuve? En Estados Unidos y en Costa Rica. No, nunca. ¿Por qué? Pues no me parece, es que aquí hay mucha libertad. Y para nosotros, las señoras de esta edad, no nos gusta como estar como encerradas. Por eso nada más. Luego de tomarle el pulso a las calles, volvemos porque aquí aparece otra figura muy interesante y pasa por lo cultural, una tradición de andariegos, los habitantes de esta región, en la zona de Antioquia, de Cundinamarca y del Tolima, y es lo que explica en buena medida el por qué la emigración se concentra en estas zonas. Porque es que uno dice, si se tratara de la pobreza extrema, la gente había emigrado de otros lugares. Si las violencias fueran la causa principal, pues tendríamos que hablar del Magdalena Medio, de Arauca, de otras regiones del país. Es que es muy importante eso porque de alguna manera hay que empezar a desmitificar y desatanizar el asunto de la migración para Colombia, pero especialmente para esta región. Primero, hay una tradición de migración interna o de colonización en este país que es el mismo mapa y la misma ruta de quienes están ahora fuera del país, y ya lo hemos explicado antes. Segundo, no migran los más pobres, no migran los más pobres. Para salir del país hay que tener una capacidad económica. Un pasaje a España nos está valiendo más de 2 millones de pesos, igualmente para Estados Unidos. No, la mera gestión del pasaporte. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿quiénes emigran de esta región? Emigran personas de extractos 2, 3 y 4, en su gran mayoría, personas con niveles de educación media baja, pero también hay que reconocer que se está asistiendo a un proceso de migración donde aproximadamente el 22% de la población que ha salido de este país y de estas regiones tiene estudios superiores. Es un proceso que desde el eje cafetero lo lideran las mujeres, pero desde Antioquia, por ejemplo, lo lideran los hombres. ¿Cierto? El proceso de la emigración antioqueña hacia Estados Unidos principalmente, liderado por los hombres, y es el caso específico, por ejemplo, de don Matías Antioquia. Entonces, la gente no sale porque se esté muriendo de hambre. Lo que sale es en mejores perspectivas de un futuro económico, ante la no buena perspectiva de quedarse en la región desde lo profesional, desde lo económico, desde lo familiar, y por eso se ven abocados a salir a otras regiones, a otros países, donde esa calidad de vida
puede mejorar. También tenemos que hablar de efectos para esta región, como por ejemplo, pues los terremotos que sucedieron en los años 90 en Armenia y en Pereira, que también fueron, digamos, una de las causas para que la gente decidiera salir del país. Son varios factores. Sí, o sea, son los varios terremotos factores. Está el colapso de la pequeña y mediana industria de la confección, que no lo olvidemos, empleaba en su mayor parte a mujeres. Las confecciones, el calzado, todo este segmento, empleaba fundamentalmente a mujeres que se vieron en una condición bastante difícil cuando, entre otras cosas, como resultado de la apertura económica liderada al despuntar los años 90 por el gobierno de César Gaviria, pues se produjo todo un desbarajuste en la economía colombiana. Eso para no hablar de las crisis periódicas que experimenta la economía basada en el cultivo y en la comercialización de café. Exactamente, Gustavo, sí es. Esto es una región que tradicionalmente vivía del café, y con las nuevas políticas que se decidieron en Colombia, entonces lo que quedó es un montón de personas con unas tierras o con unas pequeñas parcelas, acostumbrados a vivir una economía del café, pero que en un momento dado esa economía ya no les daba. Claro, tenían unos ingresos, tenían unos recursos, pero había que expandir, digamos, los horizontes económicos, los horizontes profesionales, y en esa medida también hay que hablar de que la migración nuestra es una migración selectiva, es decir, de alguna manera hay un consenso familiar para decidir quién es el que se va. O sea, lo que nosotros hacemos es una radiografía familiar. Aquí quién es el que tiene mayor capacidad de aporte y mayor capacidad para irse a un país solo, a enfrentar el mundo y a enviar remesas. Sabe que es lo mismo que hacían las familias en Sicilia, que es una de las zonas más pobres de Italia, está en el sur, frente a África, y era el mismo tipo de mecánica que utilizaban esas familias sicilianas, reunirse y decidir a quién embarcaban para que llegara a lo que en su momento se denominó hacer la América. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos para continuar con nuestro invitado y con ustedes en Moliendo Café.